Para continuar con nuestra serie de sermones consecutivos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, quiero por favor que vayan conmigo al capítulo 1 y vamos a leer los versículos 1 al 7. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una vez más, oh Señor, nosotros venimos ante tu presencia y te agradecemos por la oportunidad que nos da de poder exponer tu palabra. Oramos, oh Dios del cielo, para que tu palabra, que tanto la necesitamos, pueda ser de ayuda, pueda ser de bendición, que pueda, oh Dios del cielo, tú usarla como un instrumento en tus manos para llenar nuestras necesidades espirituales, y que nosotros, al ser llenos, oh Dios del cielo, conforme a tu voluntad, pues podamos vivir la vida que te agrada a ti. Usa tu palabra para nuestra edificación y usa tu palabra para salvación de los que no te conocen. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchos creyentes enfatizan el hecho de que Dios los haya salvado y el hecho de que ellos van para el cielo, pero se olvidan de que el propósito de Dios al salvarnos no es únicamente llevarnos a nosotros al cielo. Si el propósito de Dios al salvarnos hubiese sido llevarnos al cielo, entonces inmediatamente nosotros nos convertimos, inmediatamente nosotros profesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, un carro de fuego descendiera, como sucedió con Elías, y nos llevara inmediatamente al cielo. O nosotros esperaríamos, nos convertimos y nos iríamos a la estación donde va a pasar el tren que nos llevaría de inmediato al cielo. De manera que si Dios nos salvó, y no estamos negando con eso el hecho de que nuestra esperanza es precisamente estar en la presencia de Dios y disfrutar con Él por toda la eternidad, pero si Dios nos salvó y nos ha dejado aquí en la tierra es por una razón y con un propósito. Y el propósito para el cual Dios nos ha dejado aquí en la tierra es para que nosotros proclamemos su santa palabra. El propósito es que nosotros podamos dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha dado una comisión, Dios nos ha comisionado predicar su evangelio, y esa es la razón por la que Él nos ha dejado aquí en esta tierra. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en estos primeros versículos de la epístola de Pablo a los Romanos, la comisión del apóstol Pablo. Y es el tema que nosotros vamos a estudiar bajo 6 encabezados. No podremos verlo todos hoy por causa del tiempo, solamente vamos a ver 3 de esos encabezados y la próxima semana nosotros veremos los 3 restantes. Pero lo primero que nosotros queremos ver es precisamente la comisión de Pablo, versículo 1 del capítulo 1 de esta carta a los Romanos. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Lo primero es que Pablo se describe aquí como un siervo de Jesucristo. La palabra griega que se traduce aquí como siervo es la palabra doulos, y esa palabra puede ser traducida también como esclavo.
Los esclavos en una casa tenían diferentes categorías de acuerdo a sus funciones. Algunos esclavos se encargaban de los quehaceres del hogar, otros de las labores agrícolas, otros velaban por el cuidado de los animales, otros cuidaban del jardín y otros se ocupaban de la supervisión de los hijos. Es por esta razón que después de describirse como un esclavo, como un doulos, como un siervo de Jesucristo, Pablo pasa a explicar en qué consistía su misión como tal. Y en ese sentido hay dos cosas que el apóstol Pablo nos dice aquí. En primer lugar, que él había sido llamado a ser un apóstol de Jesucristo, un mensajero de Jesucristo. La palabra que se traduce aquí como apóstol en el Nuevo Testamento significa alguien enviado o un mensajero, es decir, el portador de un mensaje. Aunque en un sentido restringido, el término apóstol solo es aplicado a los 12 apóstoles de Cristo y a Pablo. Sin embargo, en un sentido más amplio, la palabra también señala a todos los creyentes que representan al que los ha enviado con el mensaje de salvación. Apóstol en la palabra de Dios, cuando hablamos de apóstoles de Cristo, en un sentido restringido, solamente se refiere a los 12 y al apóstol Pablo, pero en un sentido amplio, esa palabra apóstol también puede designar a todos aquellos que son portadores del mensaje del Evangelio de Dios, el mensaje de salvación. Por ejemplo, Bernabé era un apóstol de la iglesia en Antioquía. Hechos capítulo 14, versículo 14. Dice la palabra de Dios aquí: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ellos estaban en una ciudad llamada Listra, y estas personas de Listra, al ver algunos milagros que ellos habían realizado allí, estas personas comenzaron a adorarlo. Y dice la Escritura que cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, sí, Bernabé era un apóstol, pero era un apóstol no de Jesucristo, sino un apóstol de la iglesia en Antioquía, por cuanto la iglesia lo había comisionado conjuntamente con Pablo. Hechos capítulo 13, versículos 1 en adelante. Así que por eso dice Lucas aquí: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Epafrodito era un apóstol de la iglesia en Filipos. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. La palabra que se traduce allí como mensajero es la misma palabra griega apóstolos, de donde viene nuestra palabra apóstol. Así que Pablo dice vuestro apóstol, o sea, Epafrodito era un apóstol, no de Jesucristo, sino de la iglesia en Filipo. Y por eso Pablo dice aquí, vuestro apóstol y ministrador de mis necesidades. Si tú eres salvo, mi hermano, entonces tú tienes que saber que Dios te ha llamado primariamente no para regar el jardín del templo, no para arreglar los bancos en el templo, ni tampoco para manejar el sonido del templo, sino que Él te ha llamado más bien y sobre todo para que seas un mensajero de Jesucristo, para que sea un predicador, para que sea un portavoz de Dios. ¿Y cuál es el mensaje que se te ha encomendado llevar? Eso es lo segundo que Pablo nos dice aquí acerca de su comisión. En segundo lugar, Pablo no solo declara que él había sido llamado como un mensajero, sino también que había sido apartado para proclamar el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 1, una vez más, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. La pregunta que surge aquí es: ¿cuándo Pablo fue puesto aparte para el Evangelio? ¿Cuándo Dios apartó a Pablo para el Evangelio? Bueno, el mismo apóstol Pablo responde que Dios lo apartó
que Dios lo separó para esto antes de su nacimiento. Antes que el apóstol Pablo naciera, Dios lo había apartado, Dios lo había separado para esta misión. Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 16. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y ahora noten el versículo 15 y el versículo 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Cuando el apóstol Pablo fue llamado, cuando el apóstol Pablo fue apartado, separado para el evangelio, versículo 15 dice él, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi madre. Pablo fue separado por Dios antes de que él naciera. Ahora noten, es cierto que Pablo fue separado para el evangelio, apartado para el evangelio, antes de que él naciera. Sin embargo, fue en el momento de su conversión que esto se manifestó en una forma concreta. Por eso dice en el versículo 15 una vez más, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice, y me llamó por su gracia. Ambas cosas van de la mano. Dios lo apartó antes que él naciera. Antes de él nacer ya Dios lo tenía destinado, lo había separado, lo había apartado para que él fuese un ministro del evangelio, para que él fuese un mensajero de Dios. Pero Dios en el tiempo, en un momento dado, en un momento específico, en un momento concreto de la vida del apóstol Pablo, Dios lo llamó por su gracia para esta tarea. Y eso es precisamente lo que Lucas nos narra en Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Dios está enviando aquí a Ananías, ya el Señor había llamado a Pablo, y luego que llamó a Pablo, como él quedó ciego por la gloria de Cristo, al ver la gloria de Cristo, ahora Dios manda un discípulo suyo llamado Ananías para que le hiciese profesión de fe al apóstol Pablo y para que orara por él, para que recobrara la vista. Y cuando este discípulo le hace una objeción al Señor, el Señor le dice, vete, Ananías, porque instrumento escogido me es este, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. En otras palabras, yo lo aparté a él antes de que él naciera para esta labor y ahora yo lo llamé para que él realizara esta labor. Así que si tú eres un creyente verdadero, antes que tú nacieras, Dios te puso aparte para el evangelio de Jesucristo. Y en el momento en que Él te salvó, te mostró ese extraordinario propósito para tu vida. Ahora bien, ¿qué tiene de extraordinario el hecho de que Dios me haya separado para el evangelio? O el hecho de que Dios haya separado a Pablo para el evangelio. Bueno, eso nos lleva de la mano al segundo encabezado, a nuestro segundo encabezado, la procedencia del evangelio al que Pablo fue comisionado. Romanos capítulo 1, versículo 1. ¿Cuál es la procedencia de este evangelio al que Pablo fue comisionado y al que nosotros hemos sido también comisionados? Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. La palabra evangelio en el Nuevo Testamento significa buenas nuevas
o buenas noticias. Esa sería la traducción de la palabra evangelio. En el plano secular, un evangelio podía ser las palabras pronunciadas por un rey en beneficio de sus súbditos. El rey daba un discurso y en ese discurso él prometía beneficiar a sus súbditos, y eso era un evangelio, eran buenas noticias para el pueblo de parte de su rey. El rey prometía hacer ciertas cosas que beneficiarían al pueblo. Nosotros acabamos de salir de unas elecciones presidenciales y congresuales, y ahora debía ser el 16 de agosto que el presidente electo tomara posesión, pero por causa del estado de emergencia en el que estamos, será el 24 de agosto. Y ahora cuando él tome posesión, él dará un discurso, y en ese discurso él hablará más o menos de su programa de gobierno, de qué él pensará hacer con aquellas cosas, aquellos temas que son importantes para la nación y que benefician a la nación, al país. Bueno, eso en términos aquí del Nuevo Testamento, eso sería un evangelio, sería una buena noticia. Yo pienso hacer esto con la educación, yo pienso mejorar el sector salud en esto, en aquello, yo pienso mejorar la economía en este sentido, yo pienso acabar con la corrupción. Eso sería una buena noticia, eso sería un evangelio en aquel tiempo. Pero también un evangelio en el plano secular se refería al mensaje de un heraldo que anunciaba la victoria de su soberano y su entrada triunfante en la ciudad. El rey estaba en la guerra, su ejército había ganado la guerra, había vencido al enemigo. Un mensajero iba adelante y llegaba a la ciudad, y entonces anunciaba en la ciudad, antes de que el rey entrase a la ciudad, que el rey venía marchando victorioso, que habían obtenido la victoria, que habían vencido al enemigo, y el rey iba a hacer su entrada triunfal a la ciudad. Eso era también un evangelio, una buena noticia. Pero también el evangelio podía estar centrado, o estas buenas noticias estaban relacionadas con las promesas de prosperidad y bienestar en el momento del nacimiento de un nuevo rey, o durante el acto de entronización de ese rey, de ese nuevo rey. Nació un nuevo rey, alguien anunciaba, alguien daba un mensaje de lo que iba a hacer o lo que podía hacer ese rey, ese nuevo rey, ese niño que había nacido. Y esos augurios podían ser también un evangelio, una buena noticia, o cuando el rey iba a ser entronizado. Esta es la razón por la que al decir que el apóstol Pablo, al decir que había sido separado para el evangelio, él no solamente se limita a decir que él fue apartado o separado para el evangelio, sino que él añade que es el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. Pablo no se limita a decir apartado para el evangelio, porque repito, el evangelio podía ser cualquier buena noticia en el plano político, en el plano social, y Pablo no se limita a eso. Pablo dice, este evangelio, yo he sido apartado para este evangelio, pero este evangelio es el evangelio de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa que este evangelio no es un mensaje antropocéntrico, es decir, este mensaje no es una buena noticia centrada en el hombre, sino más bien que este evangelio es un evangelio teocéntrico, es un evangelio centrado en Dios, es el evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio no es un mensaje que promete darle al ser humano prosperidad material. El ser humano no es el centro del evangelio.
Nosotros tenemos un problema serio en nuestra generación por cuanto la gente, los mismos cristianos, no entienden lo que es el evangelio. Y un evangelio teocéntrico lo han convertido en un evangelio antropocéntrico. En vez de centrar el mensaje en Dios, han centrado el mensaje en el ser humano. Y por eso nosotros tenemos un evangelio diluido. Y por eso lo que nosotros predicamos o lo que nosotros hacemos no es evangelismo. Más bien, en nuestra generación lo que nosotros tenemos es evangelicalismo. Un evangelio diluido porque el evangelio está centrado en el hombre y no en Dios. La Biblia, el Nuevo Testamento y la Biblia completa nos presenta un evangelio teocéntrico, un evangelio centrado en Dios. El evangelio, repito, no es un mensaje que promete darle al hombre, al ser humano, prosperidad material. Tampoco asegura sanidad física para los enfermos. Ni mucho menos se centra en rehabilitar a aquellos que están sumergidos en los vicios. Obviamente que el evangelio hace muchas de estas cosas, pero estas cosas son corolarios solamente del evangelio. Porque el evangelio es más bien buenas noticias que proceden de Dios y están centradas en Dios. Dios es el creador de este vasto universo y por lo tanto solo Él merece nuestra adoración. Pero tristemente el hombre se ha rebelado contra su creador y no solo no le rinde la adoración debida, sino que además se ha volcado a adorarse a sí mismo y adorar a otras cosas fuera de Dios, haciéndose de esa manera merecedor del justo juicio de Dios. Pero ese Dios que es justo y que está obligado a condenar al ser humano eternamente en el infierno, ha decidido en una forma misericordiosa, por su gracia y por su soberana voluntad, manifestar su gracia salvando a algunos de todos aquellos que merecen ir al infierno. Y por eso ese evangelio es una buena noticia. Por eso es que el evangelio está centrado en Dios. Ese Dios no está obligado a salvar a nadie. Por el contrario, Él está obligado a condenar a sus criaturas. Su justicia lo obliga a condenar a sus criaturas. Pero Él ha tenido misericordia y ha decidido salvar a algunos de ellos. Ese Dios justo ha provisto un plan de redención. Juan capítulo 3, versículo 14 al 16. Y como Moisés, dice Cristo a Nicodemo, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre está perdido por causa de su pecado. Él no puede hacer nada por sí mismo para mejorar su condición, para mejorar su estado de perdición, para mejorar su destino eterno. Pero ese Dios de manera misericordiosa ha decidido diseñar, repito, una puerta de escape para ese hombre que está condenado. Así que hemos visto que Pablo fue designado como mensajero y separado para proclamar un mensaje. Vimos que ese mensaje que Pablo debía proclamar es el Evangelio de Dios. Pero, ¿qué lugar ocupa ese mensaje en el plan redentor de Dios? Eso es lo tercero que Pablo señala en nuestro texto. El lugar que ocupa ese Evangelio en el plan redentor de Dios. Miren Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, versículo 2,
que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio no ocupa un lugar secundario ni periférico en el plan redentor de Dios, sino que ocupa un lugar central en el plan redentor de Dios y por lo tanto un lugar central en las Escrituras. Lo que Pablo nos dice en este versículo es que el Evangelio estaba contenido en todas y cada una de las promesas anunciadas por todos los profetas en las Escrituras antiguo testamentarias. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Noten una vez más el versículo 2, que él había prometido, hablando del Evangelio, el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, no en un libro de las Escrituras. Y cuando Pablo dice en las Santas Escrituras, él se está refiriendo al Antiguo Testamento. Dios había prometido el Evangelio por medio de sus profetas en todas las Escrituras del Antiguo Testamento. Comentando este texto, William Hendrickson dice lo siguiente: este pasaje es, por cierto, muy importante. Nos muestra cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que consideremos al Antiguo Testamento. Él ve claramente que la antigua y la nueva dispensación van juntas. Él considera el Antiguo Testamento y las buenas nuevas de salvación, tal como son proclamadas por Jesús y sus mensajeros, como una unidad. Hablando en términos generales, podemos decir que el Antiguo Testamento contiene las promesas. El Nuevo Testamento muestra cómo estas promesas habían sido, están siendo e iban a ser cumplidas. Fin de la cita. ¿Qué está diciendo Hendrickson? Lo que Pablo nos está mostrando aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es que el Antiguo Testamento contiene todas las promesas del Evangelio y que el Nuevo Testamento nos muestra cómo esas promesas contenidas en el Antiguo Testamento habían sido, estaban siendo e iban a ser cumplidas. En otras palabras, todas las promesas del Antiguo Testamento iban a ser cumplidas o fueron cumplidas en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, por medio del Evangelio. O si quieren ponerlo de otra manera, todas las promesas del Antiguo Testamento fueron cumplidas en Cristo, porque es el Evangelio de Jesucristo. Todas fueron cumplidas en Cristo. Esa fue exactamente la misma enseñanza que Cristo dio en la sinagoga en Nazaret. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Vino a Nazaret, hablando de Cristo, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, aquí está, buenas nuevas a los pobres, evangelio, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él. Y dice en el 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo aquí, él entra a la sinagoga en Nazaret, se le da el rollo del profeta Isaías, y él busca en ese rollo lo que en nuestra Biblia es el capítulo 61, y él lee en ese rollo esta porción, este pasaje. Un pasaje que está hablando claramente del Evangelio, y lo que el Señor ahora le está diciendo: enrolla el libro, enrolla el libro, lo da al ministro, se sienta, y todos los ojos en la sinagoga están fijos en él para ver la explicación que él va a dar de ese pasaje que él acaba de leer. Y la explicación que él da de ese pasaje: señores, yo soy el cumplimiento de esa escritura. Hoy se ha cumplido
esta escritura delante de vosotros. Yo soy el cumplimiento. He aquí el cumplimiento de esa escritura. Esa fue su enseñanza en el aposento alto cuando hizo referencia a la traición de Judas que fue profetizada en el Salmo 41, versículo 9. Recuerden, allí citó el rollo de Isaías, ahora cita el Salmo 41, 9. Lucas capítulo 22, versículo 22. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. ¿Cuándo se determinó eso? Dios lo determinó. Ahí está en el Antiguo Testamento, ahí está escrito. Según lo que se dijo, según lo que se profetizó de mí. Y el Hijo va exactamente a sí mismo, o sea, se está cumpliendo al pie de la letra. Que el Evangelio es el tema central de las Escrituras, también lo vemos en la reprensión de Jesús a los dos discípulos que iban camino a Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice ahora: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Todas las escrituras del Antiguo Testamento hablaban de Cristo. Cristo es el tema central de toda la escritura del Antiguo Testamento. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 47. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, la triple división con que los judíos designaban al Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, el Evangelio, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cristo es el tema central de las Escrituras. El Evangelio de Cristo es el tema central de las Escrituras. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. El Evangelio ocupa un lugar central en las Escrituras. El Evangelio no comenzó a anunciarse cuando Cristo nació, cuando Cristo comenzó su ministerio terrenal. El Evangelio está anunciado desde el libro del Génesis. Por eso Génesis capítulo 3, versículo 15, algunos lo han denominado el protoevangelio, el primer evangelio. Y desde allí comienza a hablarse acerca del Evangelio y todos los libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento hablan del Evangelio y en todas las promesas nosotros podemos ver ahí el Evangelio dentro del marco del plan redentor de Dios. Eso fue lo que Pablo nos dijo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 20. 2 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 20. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo aquí? Bueno, lo que Pablo nos dice aquí es que él se había propuesto visitar a estos hermanos en Corinto, pero tuvo que cambiar repentinamente sus planes por alguna razón. Y ahora ellos lo acusaban de actuar con ligereza y en la carne para no cumplir lo que él había prometido. Y por eso Pablo ahora apela al evangelio que él y sus colaboradores predicaron en esta ciudad, el cual no es ni inconsistente, dice Pablo, ni tampoco contradictorio, porque todas las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento hallaron su cumplimiento en ese mensaje del evangelio. Eso es lo que le está diciendo. Todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén.
Un autor dijo lo siguiente, hablando acerca de esto: el contenido del mensaje del Evangelio que predicó Jesús comprende dos elementos fundamentales: el de ciertas expectativas que ahora se cumplen y el del acercamiento del reino de Dios. Ambos elementos están saturados de la historia de la salvación contenida en el mensaje del Antiguo Testamento, el cual describe los hechos de Dios, los pronunciamientos proféticos sobre dónde nos dirigen esos hechos y el anuncio de que sería Jesús quien los convertiría en realidad. Fin de la cita. ¿Qué dice este autor? El contenido del mensaje profético en el Antiguo Testamento comprendía dos elementos fundamentales: las expectativas, que ahora se cumplen, dice él, y el otro era el acercamiento del reino de Dios. Y ambos elementos están saturados de la historia de la salvación contenidas en el mensaje del Antiguo Testamento, el cual describe los hechos de Dios, los pronunciamientos proféticos sobre dónde nos dirigen esos hechos y el anuncio de que sería Jesús quien convertiría esas promesas en realidad. Así que hemos visto, en primer lugar, la comisión del apóstol Pablo. Él había sido llamado para ser un mensajero. En segundo lugar, nosotros en ese sentido vimos que Pablo había sido apartado para proclamar el Evangelio. No solamente él iba a ser un mensajero o fue llamado para ser un mensajero, él fue separado para proclamar el Evangelio. Vimos en segundo lugar la procedencia del Evangelio al que Pablo fue comisionado. Es el Evangelio de Dios, un mensaje centrado en Dios, no centrado en el hombre. Y en tercer lugar, nosotros vimos el lugar que ocupa ese Evangelio en el plan redentor de Dios. Ese Evangelio ocupa un lugar central en el plan redentor de Dios. ¿Qué podemos decir nosotros a modo de conclusión? Bueno, algunas palabras nosotros podemos decir aquí a modo de conclusión. Al ver estas cosas, nosotros debemos tener ahora una perspectiva correcta de lo que es el Evangelio. Nosotros debemos tener una visión correcta de lo que es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no es un mensaje que nosotros debemos centrar en el ser humano. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia, pero es una buena noticia que, aunque es para el hombre la buena noticia, sin embargo es una buena noticia que procede de Dios. Es una buena noticia centrada en Dios. Y al nosotros entender lo que es el Evangelio, nosotros lo que tenemos que hacer es nosotros darle gloria y honra a Dios, porque siendo Dios justo y estando obligado a condenarnos, Él por su gracia y misericordia, por su soberana voluntad, Él ha decidido salvarnos. Y por lo tanto Dios merece honra y gloria. Dios merece nuestra adoración. Él merece nuestra devoción. Cuando nosotros proclamemos el Evangelio, recuerden, es a Dios a quien nosotros tenemos que tener en mente. El Evangelio tiene que estar centrado en Dios. Ese Evangelio que se centra en el hombre, ese Evangelio que le anda diciendo al hombre que le va a dar prosperidad material, que le va a dar sanidad física, ese no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, repito, se centra en Dios. Un Dios que es justo, pero que al mismo tiempo es misericordioso y lleno de gracia. La buena noticia es que nosotros íbamos para el infierno, íbamos para una condenación segura y que no podíamos hacer absolutamente nada para nosotros librarnos de esa condenación. Y Dios decidió salvarnos por medio de Jesucristo. Esa es la buena noticia y ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar.
Ese es el mensaje que nosotros tenemos que decirle a las personas. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que comunicarle a las personas. Que son pecadores, que están condenados. Y que si no se vuelven a Dios en arrepentimiento y fe, no habrá oportunidad de salvación para ellos. Que Dios es un Dios de gracia, que Dios ha diseñado un plan de redención. Él ha abierto una puerta de escape por su misericordia y por su gracia. El Evangelio de Dios es un evangelio, ocupa un lugar central en las Escrituras. Y nosotros, al conocer esto y al entender esto, cada vez que nosotros vamos a la Escritura, debemos pedirle a Dios que nos dé toda la luz que nosotros necesitamos para nosotros poder encontrar ese evangelio y para nosotros poder proclamar ese evangelio independientemente de que nosotros estemos predicando el Nuevo Testamento o estemos predicando el Antiguo Testamento. Que Dios nos conceda ponernos los lentes de Cristo para nosotros encontrar el evangelio, independientemente del libro que nosotros estemos predicando o enseñando. Cuando vamos al Antiguo Testamento, no son los personajes que aparecen en el Antiguo Testamento lo que deben ser el centro de nuestra predicación. No son esos personajes heroicos del Antiguo Testamento lo que deben ser el centro de nuestra enseñanza. No son ellos lo que deben ser el modelo a seguir ni el modelo a imitar. No. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y damos una enseñanza del Antiguo Testamento, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es cómo esa enseñanza o cómo ese libro o cómo ese pasaje del Antiguo Testamento o cómo la historia de ese personaje apunta hacia el Evangelio, cómo me prepara para el Evangelio de Jesucristo. O cuando encuentro una promesa en el Antiguo Testamento, yo debo preguntarme cómo esa promesa se relaciona con el Evangelio. ¿Cuál es la relación que existe entre esta promesa y el Evangelio de Jesucristo? Es el Evangelio lo que yo tengo que buscar cuando yo voy a la palabra de Dios, independientemente del libro que yo esté estudiando. El Señor nos conceda entender que Dios nos ha separado para nosotros proclamar el Evangelio y que ese es el llamado supremo que nosotros tenemos aquí. Es la gran comisión que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha llamado, nos ha salvado, sí, vamos para el cielo, sí, pero Él nos ha dejado aquí en la tierra con el propósito de que nosotros proclamemos ese Evangelio. Así que Él nos ha separado, nos ha apartado, nos llamó en el tiempo para que nosotros prediquemos el Evangelio. Y no importa lo que nosotros hagamos o en el ministerio que nosotros estemos sirviendo, todos esos ministerios tienen que ser para proclamar el bendito Evangelio de Cristo. Que el Señor les bendiga ricamente.